Buenos días, mi nombre es Cecilia México, soy médica, docente de la Cátedra de Semiología del Hospital San Roque. Me voy a referir a síndrome de polineuropatías. Los objetivos de la presentación son reconocer los síntomas y signos del síndrome de polineuropatías, realizar la exploración de una persona con polineuropatía y solicitar los métodos complementarios correspondientes. Para comenzar, un breve recuerdo de la organización del sistema nervioso. El sistema nervioso lo componen el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende el encéfalo y la médula espinal, y el encéfalo, a su vez, lo conforman el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. El sistema nervioso autónomo contiene células que están distribuidas tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico y está relacionado con la inervación y control de los órganos viscerales, músculo liso y glándulas secretoras, y se divide en el sistema nervioso simpático y parasimpático con funciones diferentes. En general tienen funciones contrarias. El sistema nervioso periférico lo componen los nervios sensitivos, los nervios motores y los nervios mixtos. El sistema nervioso periférico está formado por estructuras que desde el sistema nervioso central se dirigen hacia periferia a los órganos en relación con los que van a actuar, como el músculo a través del nervio motor, o piel y órganos sensoriales a través de las fibras sensitivas. El sistema nervioso periférico lo constituyen los nervios craneales y los nervios raquídeos. Los nervios craneales conforman los 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales, distribuidos en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. Los componentes anatómicos del sistema nervioso periférico son las raíces, ganglios, plexos, nervios y la unión neuromuscular. Las raíces que emergen de a pares a derecha e izquierda de la médula espinal en dos ramas, la rama o raíz anterior y la raíz posterior. La raíz anterior que contiene las fibras motoras y la raíz posterior que contiene las fibras sensitivas, y que presenta en la raíz posterior se encuentra el ganglio de la raíz posterior, que es donde se encuentran los cuerpos neuronales. En los ganglios no solamente lo conforman los ganglios de los nervios sensitivos, sino también los ganglios del sistema nervioso autónomo. En las enfermedades del sistema nervioso periférico se comprende un amplio espectro de síndromes clínicos que se pueden describir según la región anatómica y la distribución que presentan. Por eso se reconocen distintos síndromes topográficos, como las radiculopatías, que es la afección simple o múltiple de raíces nerviosas; las mononeuropatías, que es afección de un solo nervio; mononeuropatía múltiple, que es el compromiso de varios nervios pero no contiguos. Esto está en la clínica, se presenta como una neuropatía asimétricas. Plexopatía, que es el compromiso de varios nervios de un plexo, como puede ser el braquial o el lumbosacro, en una sola extremidad; y la polineuropatía, que afecta varios nervios bilaterales y distales. El término polineuropatía implica la afectación de múltiples nervios en cualquiera de las partes anatómicas, independiente del tipo de lesión, de su fisiopatología o etiología. Las polineuropatías se pueden producir por afectación del cuerpo neuronal, alteración de los axones o lesión de las células de Schwann o de las vainas de mielina.
Entonces podemos definir a las polineuropatías periféricas como una afección simétrica, difusa, a predominio distal de los nervios periféricos, que compromete los 4 miembros, aunque al comienzo predomina en miembros inferiores y después tiene una progresión ascendente. Hay una alteración de la función sensitiva, motora y vegetativa de los nervios periféricos. Puede predominar el componente sensitivo, el componente motor o vegetativo, pero lo más frecuente es que se den las formas combinadas. El déficit sensitivo, la topografía que este déficit sensitivo es lo que se denomina en guante o calcetín, porque se va a presentar en manos hasta la región de muñecas y en pies hasta la región de maléolos o tercio inferior de piernas. Hay una interrupción del arco reflejo con disminución de los reflejos profundos. En las polineuropatías se pueden describir múltiples causas. Hay causas adquiridas y causas hereditarias. Las que son más frecuentes son las adquiridas. Dentro de las causas que pueden producir una polineuropatía periférica, mencionamos a las metabólicas como diabetes mellitus, que va a presentar una polineuropatía simétrica, distal, crónica, sensitivo-motora. También causas tóxicas como el alcohol, que la neuropatía está más relacionada con déficits nutricionales, como por ejemplo el déficit de vitaminas, entre ellos el déficit de vitamina B12. Intoxicaciones por plomo, por arsénico, por talio, que es un compuesto de los raticidas. También cuando se presenta o hay una enfermedad renal crónica, se va a presentar una polineuropatía urémica, más frecuente cuando el filtrado glomerular es menor a 12 mililitros minutos y también en forma de una polineuropatía sensitivo-distal. Infecciones por virus del herpes, por el virus de inmunodeficiencia humana, por el Corynebacterium listerioe, por el Mycobacterium leprae, ¿no es cierto? En el caso de la difteria, el Corynebacterium listerioe libera una toxina que puede producir daño en los nervios craneales, pero también una polineuropatía generalizada sensitivo-motora de tipo axonal. En el caso de la lepra, el Mycobacterium leprae tiene una predilección por las células de Schwann en las ramas nerviosas cutáneas. Y también se va a manifestar como una polineuropatía sensitiva-motora lentamente progresiva. Con los déficits de vitaminas, como mencionamos, el déficit de vitamina B12 también produce una neuropatía sensitiva-motora axonal y también una degeneración de la médula espinal con desmielinización de los cordones posteriores. Hay neoplasias también que pueden llegar a producir polineuropatías como linfomas o leucemias y en este caso la lesión va a ser por infiltración o por compresión por las masas tumorales. El caso de las paraproteinemias también, como por ejemplo en el mieloma múltiple, las paraproteínas que se deben a la presencia de un clon de células plasmáticas que producen proteínas monoclonales. Y dentro de estas paraproteínas se encuentra la inmunoglobulina M, que es la más frecuente, también puede estar la inmunoglobulina A, y esta inmunoglobulina M monoclonal se fija a un constituyente normal de los nervios periféricos, como es la glucoproteína asociada a mielina. Causas endocrinas pueden llegar a producir algunas polineuropatías, como el hipotiroidismo, pero es muy poco frecuente. Sí, no es que sea muy frecuente, pero también, ¿no es cierto?, se menciona causas inmunomediadas, como el síndrome de Guillain-Barré, que se caracteriza por presentar una parálisis motora arrefléxica ascendente de origen autoinmune. En el síndrome de Guillain-Barré se reconocen 3 subtipos, uno que es el desmielinizante, otro que es el axonal y otro que es el síndrome de Mille-Fisher.
El más frecuente es las causas el subtipo desmielinizante. Por lo general, una infección producida por diferentes microorganismos, como por ejemplo Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, produce o desencadena el estímulo autoinmune, generalmente con anticuerpos antigangliósidos, que estos se encuentran presentes en el tejido nervioso. La mayoría de los pacientes presentan síntomas respiratorios y síntomas digestivos en un primer momento, y después, unas semanas después, se comienzan los síntomas neurológicos. Suelen iniciarse con una debilidad progresiva y rápidamente se instala una parálisis flácida. Como decíamos, que comienza en forma distal y se hace proximal, o como también le llaman, centrípeta. Otra de las causas que pueden llegar a producir polineuropatías adquiridas, mencionamos a ciertos fármacos, como por ejemplo los quimioterápicos, conocidas las neuropatías sensitivas de algunos quimioterápicos, como la vincristina, paclitaxel, cisplatina, y que suele iniciar, o sea, la clínica se inicia a veces con parestesias, y cuando se comienza este síntoma, hay que disminuir la dosis o suspender el fármaco, porque muchas de las neuropatías que suelen presentar los quimioterápicos son irreversibles. También mencionamos la piridoxina o la isoniazida, por ejemplo, el caso de la piridoxina, generalmente es cuando se dan tratamientos prolongados, ¿no es cierto?, con dosis alta, y la isoniazida, que también la polineuropatía, es dosis dependiente, sobre todo cuando presenta dosis mayores a 300 miligramos día. Hay causas hereditarias, son menos frecuentes, pero mencionamos la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es una enfermedad que se transmite en forma autosómica dominante, que tiene manifestaciones motoras y sensitivas o déficit sensitivo distales, pero también se acompaña de anomalías fenotípicas como pies cabos y dedos en martillo. Otra de las polineuropatías hereditarias está la polineuropatía amiloide familiar, en donde la afección del nervio está dado por el acúmulo de una sustancia, un material anómalo, que es el amiloide, y que los síntomas suelen comenzar en los pies y después se puede extender hacia manos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que se puede presentar en un síndrome de polineuropatía? Nuevamente, para recordar, las fibras nerviosas, tenemos las fibras nerviosas gruesas, finas. Las fibras nerviosas gruesas presentan una vaina de mielina más gruesa. Las fibras finas presentan una discreta vaina de mielina, y hay las fibras amielínicas. Las fibras gruesas mielínicas están relacionadas con la función motora y tienen a su cargo el control muscular. Las fibras gruesas mielínicas están relacionadas con la función sensitiva, sobre todo conducen la sensibilidad táctil, vibratoria y de la postura propioceptiva. También, ¿no es cierto?, la sensibilidad sensitiva puede estar a cargo de las fibras mielínicas con discreta o escasa mielina, las fibras finas, y que ellas transmiten la sensibilidad térmica y dolorosa. Y en las fibras amielínicas, la función autonómica se va a llevar a cabo a través de las fibras amielínicas, y están relacionadas con la secreción de las glándulas sudoríparas, la función cardiocirculatoria, digestiva o urogenital. Cuando existe alteración o disfunción de las fibras, ya sea gruesas o las fibras finas, producen síntomas que llamamos irritativos o síntomas deficitarios.
Y estos síntomas los vamos a mencionar como síntomas positivos, los irritativos, y negativos, los deficitarios. Entonces, ¿cuáles van a ser esos síntomas positivos o negativos relacionados a la alteración motora? Entonces, en los positivos mencionamos calambres, fasciculaciones, neuromiotonías, y en los negativos, paresia, parálisis y fatigabilidad. Relacionados a la sensibilidad, dentro de los positivos, mencionamos a las disestesias, que es la percepción anormal de un estímulo, parestesia, que es la percepción de fenómenos sensitivos sin el estímulo, por ejemplo, los que los pacientes suelen manifestar como las sensaciones de hormigueo, alodinia, que es la percepción dolorosa de un estímulo que no lo es, hiperalgesia, el dolor neuropático. Dolor neuropático que se caracteriza por ser profundo, quemante, delimitado, como decíamos, en regiones que lo mencionamos como en guante o en calcetín, y que empeora con los periodos de descanso. Y la clínica relacionada, la clínica sensitiva, los síntomas negativos, mencionamos a la hipoestesia y a la anestesia. Los síntomas que decimos positivos o negativos, o signos positivos y negativos relacionados con la alteración autonómica, en los positivos mencionamos a la hipohidrosis plantar y trastornos tróficos que van a predisponer a las úlceras plantar. Y en los negativos, hipotensión ortostática, disfunción genitourinaria, como la vejiga neurogénica, y disfunción del tránsito digestivo, como las gastroparesias. En las figuras observamos aquí, ¿no es cierto?, una imagen de una hipohidrosis que predispone a lesiones en la piel, como pueden ser las fisuras, y que en estas lesiones también pueden predisponer a procesos infecciosos. En esta otra imagen mostramos una úlcera plantar que normalmente se localiza en la región de metatarso, que es la zona de apoyo, y que suelen tener estas características de bordes bien circunscritos. Para, ¿no es cierto?, llegar también a una aproximación de cuáles pueden ser las causas o las etiologías de polineuropatías periféricas, no solo tenemos que tener en cuenta la sintomatología, o sea, los síntomas o los signos, sino también la evolución o la cronología en la cual se manifiesta esta clínica. Entonces, por eso es que tenemos cuadros de comienzos agudos, de comienzos subagudos, o que evolucionan en el curso de años. Los que son de comienzo agudo, que son en el transcurso de días a semanas, están más relacionados con causas inflamatorias, causas inmunológicas, como el caso del síndrome de Guillain-Barré, o con algunos tóxicos. Los que se producen en el transcurso de semanas a meses también pueden ser de origen tóxico o nutricionales, y los que evolucionan en el curso de años están más relacionados con polineuropatías de origen hereditario, como decíamos, con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es de lenta progresión, o el caso, ¿no es cierto?, de alteraciones metabólicas, como por ejemplo diabetes mellitus, cuando presentan, ¿no es cierto?, un mal control metabólico a lo largo de mucho tiempo, de muchos años. Sí, observamos que hay algunos signos como las atrofias musculares, generalmente esto nos evoca que el proceso es crónico, o sea que es de larga evolución. Al examen físico, ¿cuáles van a ser los hallazgos? Primero, ¿no es cierto?, tener en cuenta que el examen físico tenemos que realizar un examen físico neurológico completo, pero los hallazgos que pueden estar relacionados con la polineuropatía, vamos a ver, por ejemplo, alteraciones en la actitud, que sobre todo tienen dificultad para adoptar la posición de pie. Alteraciones en la marcha, que debido al déficit propioceptivo hay una inestabilidad en la marcha, o puede presentar una marcha en estepayo. Alteraciones en el sistema motor, que se pueden manifestar como paresias distal, pero al ser una polineuropatía
distal, como decíamos, simétrica, bilateral, es decir, que se encuentran afectados ambos miembros inferiores, lo denominamos paraparesia. También esto se puede traducir, o mejor dicho, otro de los hallazgos que podemos encontrar relacionados con alteraciones del sistema motor es la hipotonía muscular, hipoguarreflexia y la atrofia muscular. Por alteración en la sensibilidad profunda, podemos mencionar la hipopalestesia, que es la alteración de la sensibilidad vibratoria, o la hipobatiestesia, que está relacionada con la posición articular, lo cual nos puede denotar que existe una afección de la fibra gruesa. En cuanto a la alteración de la sensibilidad superficial, podemos encontrar una disminución de la sensibilidad térmica y dolorosa relacionados con alteraciones o afección de las fibras delgadas. Con respecto a la marcha en Steppach, que la mencionábamos recién, si bien es más frecuente que esta marcha se presente en la mononeuropatía peronea, pero también puede presentarse en el caso que exista una polineuropatía, sobre todo cuando existe a su vez un compromiso propioceptivo, se suma a la marcha en Steppach un componente de ataxia sensorial. Hay algunos signos que también nos pueden evocar que existe una alteración motora, sea una neuropatía con un componente motor, como por ejemplo la hipo o atrofia de los músculos interóseos. Otro signo es lo que llamamos el signo del abanico, que le solicitamos al paciente que separe los dedos de los pies y que la imposibilidad de separar los dedos de los pies indica que hay una atrofia de los músculos interóseos. También vamos a encontrar que existe una disminución de la almohadilla plantar. Generalmente cuando existe enfermedades hereditarias, polineuropatías de causas hereditarias, como mencionamos la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, hay una atrofia muscular distal. Es importante realizar en forma bien exhaustiva el examen de la sensibilidad, en especial de los miembros inferiores, y para el examen de la sensibilidad nos vamos a valer de distintos instrumentos, como por ejemplo el diapasón, el pinprick, que lo llamamos, ¿no es cierto?, que es como un lápiz que presenta una punta metálica para el examen de la sensibilidad dolorosa. La barra térmica, que es un instrumento que consta en un extremo que es de material plástico y otro extremo que es de un material metálico, y con esto estudiamos, como decimos, la sensibilidad térmica, ¿no es cierto?, frío, calor, y reemplaza a los tubos de agua fría y de agua caliente. Algunos martillos que se utilizan para el examen de los reflejos tienen incorporado elementos que nos sirven para el examen de la sensibilidad, como, ¿no es cierto?, las agujitas estas, ¿no es cierto?, que es para el examen de la sensibilidad dolorosa, o un pincel para el examen de la sensibilidad táctil. ¿Cómo vamos a hacer el estudio de la sensibilidad, en especial de miembros inferiores? Sobre todo, ¿no es cierto?, comenzamos en pies y vamos, ¿no es cierto?, en forma ascendente, a medida que la sintomatología, los signos sean negativos, ¿cierto? Entonces, la sensibilidad táctil lo vamos a realizar a través de un algodón o de un pincel, que comenzamos, ¿no es cierto?, el examen en el dorso del pie, y como decíamos, en caso de que exista una disminución de la sensibilidad, vamos a ir ascendiendo en el miembro. Luego, la sensibilidad dolorosa, como decíamos, utilizamos el instrumento llamamos el pinprick. La sensibilidad térmica a través de la barra térmica, como decíamos también, lo vamos a hacer comenzar en el dorso del pie
y alternando, ¿no es cierto?, como decíamos, el apoyo de la zona del extremo plástico y el apoyo del extremo metálico para que describa la sensibilidad de este frío o calor. La sensibilidad vibratoria, que la vamos a estudiar a través de los diapasón, que se apoya sobre una superficie ósea. También vamos a estudiar las pruebas de discriminación sensitiva, que con estas pruebas, ¿no es cierto?, vemos la integridad de la corteza cerebral y de los haces de los cordones posteriores, y que lo hacemos a través de las semiotecnias de pinchar, tocar sobre el dorso del pie o táctil entre dos puntos. Generalmente pueden ser, utilicemos 2 agujas o un compás, y lo normal es que el paciente distinga los dos apoyos a una distancia entre 2 a 3 milímetros. Otro, ¿no es cierto?, que es importante es estudiar la percepción presora a través del monofilamento, que lo explico a continuación, y no debemos de olvidar el estudio de los reflejos, que, como decimos en este caso, estamos comenzando por miembros inferiores, tenemos reflejos sobre el tendón de Aquiles o reflejo rotuliano, pero, ¿no es cierto?, también tenemos que hacer los reflejos de miembros superiores. Como decíamos, en realidad el examen tiene que ser el examen neurológico completo. ¿En qué consiste la detección de la sensación protectora? Y como mencionábamos, vamos a utilizar un instrumento que llamamos monofilamento de Siemens-Wettstein, que es este instrumento que consta, ¿no es cierto?, de un filamento de material plástico, una especie de tanza, y que el examen se realiza en forma perpendicular a la superficie de la piel. Realizamos con una presión de manera que el filamento se doble o se produzca, como se dice, una comba, y con eso estamos ejerciendo una presión de 10 gramos. ¿Dónde vamos a realizar el examen? En estos puntos. En cabeza de primer metatarsiano, cabeza de quinto metatarsiano y en la cara plantar distal del halus. ¿Cómo lo debemos realizar? Primero, ¿no es cierto?, le vamos a explicar, ¿no es cierto?, al paciente qué consiste el examen, y vamos, ¿no es cierto?, a realizar la prueba con el monofilamento, por ejemplo, en el dorso de la mano, para que el paciente sepa en qué consiste la prueba. Luego se realiza el examen en estos puntos que están en la figura, y se realizan 3 determinaciones. Incluso una de ellas es como se le llama una determinación fallida, es decir, que no tiene el apoyo. Cuando hacemos, ¿no es cierto?, este examen, el paciente no tiene que realizarlo, ¿no es cierto?, con los ojos cerrados, y no tiene que ver dónde nosotros realizamos el apoyo, pero él sí tiene que hacer la descripción de dónde percibe el apoyo. La prueba, ¿no es cierto?, es positiva cuando existen 2 determinaciones, respuestas positivas, o sea que el paciente de 3 apoyos, 2 menciona como que lo ha tenido la percepción, y negativa cuando son 2 respuestas incorrectas de 3 apoyos. ¿Cuál es la importancia de realizar esta detección de la sensación protectora? Es que en la zona en donde llamamos que el monofilamento o la prueba de monofilamento es negativa, es una zona que predispone para las úlceras plantares. En caso que en la región exista hiperkeratosis, existan úlceras, necrosis o cicatrices, en esa zona no realizamos el monofilamento y lo hacemos en la zona periférica. Con respecto al estudio de la sensibilidad vibratoria o palestesia, como decíamos, empleamos los diapasones, que pueden ser un diapasón sin graduar o el diapasón con graduación, que la diferencia es que con uno hacemos como un examen cualitativo y el otro un examen cuantitativo.
En el diapasón sin graduar, ¿no es cierto? Siempre el diapasón se apoya en zonas de rebordes, las zonas de, mejor dicho, se apoya sobre un reborde óseo que como en este caso, ¿no es cierto? Comenzamos en la región, la falange distal del halus y hacemos el apoyo. En el caso que sea el diapasón sin graduar, el paciente debe indicar si percibe o no la vibración. Y en el caso, ¿no es cierto?, que sea el diapasón con graduación, el paciente debe indicar cuándo deja de percibir la vibración. El diapasón con graduación se encuentra graduado en octavas de 0 a 8 y está afectada la sensibilidad vibratoria si las lecturas son menores a 4. En el caso que el paciente no perciba la vibración en el primer dedo, ¿no es cierto?, se repite la prueba en rebordes óseos proximales, como por ejemplo maléolos o la tuberosidad tibial. ¿Cuáles van a ser los métodos complementarios que vamos a utilizar para arribar al diagnóstico? El primero de ellos van a ser las pruebas de laboratorio. Las guías americanas de neurología recomiendan, ¿no es cierto?, solicitar las pruebas de laboratorio guiados por la clínica, pero en todos los casos solicitar un hemograma completo, una velocidad de sedimentación globular, glucemias en ayunas y hemoglobina glicosilada, pruebas de función renal y hepática, estudio de la función tiroidea, proteinograma e inmunoelectroforesis en sangre y orina y el dosaje de vitamina B12. En casos seleccionados, podemos completar esos estudios solicitando otros que nos aproximen más al diagnóstico etiológico. Por ejemplo, solicitar anticuerpos antinucleares, crioglobulinas, serologías infecciosas, como muestra la diapositiva, o sea, relacionadas con el VIH, con sífilis, con hepatitis, con citomegalovirus, un virus de Epstein-Barr. Anticuerpos antigangliósidos, como decíamos, relacionados con el síndrome de Guillain-Barré. Anticuerpos anti-MA, que es la glucoproteína asociada a la mielina, que es la que suele producirse, ¿no es cierto?, cuando estamos o sospechamos, mejor dicho, cuando hay una gamapatía monoclonal. El dosaje de niveles séricos de cobre, de zinc, de plomo, estudios genéticos, cuando sospechamos que puede ser la causa, ¿no es cierto?, una enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. También existen estudios neurofisiológicos, como el estudio de la conducción nerviosa, que registra la respuesta eléctrica de un músculo tras estimular su nervio motor en 2 puntos a lo largo de su trayecto. Es de utilidad en el estudio de neuropatías axonales o desmielinizantes, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré. El electromiograma, que consiste en el registro mediante un electrodo de la actividad eléctrica del músculo y que hay que realizarlo tanto en reposo como en ejercicio. A través del electromiograma se pueden localizar las lesiones nerviosas y determinar la cronicidad del proceso neuropático. La biopsia de nervio, que no es un estudio que se solicita en forma rutinaria, pero que puede ser de utilidad en el caso de las neuropatías por vasculitis, por amiloide o infiltrativas debido a un tumor o a una neoplasia. Entonces, ¿cómo abordamos al paciente con compromiso del sistema nervioso periférico? Decimos, primero tenemos que corroborar que el compromiso del sistema nervioso periférico. Básicamente es apoyado por la clínica, apoyado por todos los antecedentes que pueda presentar el paciente, que los podemos nosotros recabar a través de la historia clínica. Diferenciar cuál van a ser esos síndromes topográficos, es decir, si va a ser una polineuropatía, radiculopatía, mononeuropatía,
polineuropatía, mononeuropatía múltiple. Si la naturaleza del problema es motor, sensitivo o mixto, si la afección es del axón o de la vaina de mielina, esto generalmente llegamos a esta conclusión a través de los estudios neurofisiológicos y definir cuál es la evolución de la enfermedad. Reitero, todo esto se logra a través de una anamnesis detallada, de un examen físico minucioso y esto nos va a orientar para realizar la solicitud del método diagnóstico preciso para de esa manera tener un diagnóstico, como decimos, más preciso, ¿no es cierto? En las polineuropatías, ¿no es cierto?, constituyen un síndrome con compromiso de los nervios periféricos que determina síntomas y signos motores, sensitivos, tróficos, por alteración también del sistema nervioso autonómico, con distintos grados de afectación de acuerdo con la etiología y que afectan mucho la calidad de vida. Agradezco a la doctora Carolina Galvani, especialista en neurología, docente de la Cátedra de Semiología, por la colaboración en esta presentación. Muchas gracias.